queremos construir. Es totalmente inaceptable tener atrasos como los que actualmente vivimos. Hoy hay millones de niños mexicanos que padecen hambre. Por eso, como presidente de México, ni un niño desnutrido más. Y ese era justamente Peña Nieto durante su campaña presidencial. ¿Pero qué logró resolver? Peña Nieto personificó un gobierno para los ricos, lo que asentó las diferencias en uno de los países también conocido como los más desiguales del mundo. En este gobierno para los ricos no solo se entregó a la gran capital, a la capital estatal petrolera mexicana, Pemex, recuerden cómo sucedió este hecho, sino que fue más allá y se inició un proceso de privatización del agua. Veamos. Una de las políticas más dañinas para la economía y la soberanía de los mexicanos es la privatización del agua. El pasado 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente, el gobierno de Peña Nieto emitió por lo menos 10 decretos que entregan el agua a petroleras, mineras y cerveceras. Son normas que levantan 300 vedas existentes en más de la mitad de las cuencas hidrológicas del país y que representan el 55% del agua dulce. Sin estas vedas, el vital líquido podría ser entregado a diversas industrias. Organizaciones ambientales y sociales junto a investigadores y científicos se movilizan contra estas decisiones. Las vedas evitan que los acuíferos estén pasibles de ser sobreexplotados, siguiendo lógicas capitalistas. 9 millones de habitantes no tienen acceso al agua segura. 1.5 millones de indígenas no tienen servicio de agua entubada en la vivienda y 3.2 millones carecen de drenaje. Además, el 54% de las aguas negras se descargan en ríos o arroyos, mientras que solo se sanea el 35.36% de aguas residuales. Y con este contexto nos vamos al análisis y lo hacemos conectándonos desde México con dos personas intelectuales en la materia. Máximo Modonesi, quien es profesor del Centro de Estudios Sociológicos de la UNAM, experto en movimientos sociales y político. Igualmente tenemos a Aníbal García Fernández, maestro en estudios latinoamericanos, investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC. Comenzamos con usted, profesor Máximo. Justamente se está finalizando el gobierno de Peña Nieto. ¿Cuál fue el resultado de su gestión? ¿Cuáles fueron los pasos que dieron? ¿Cómo se puede calificar el gobierno de Enrique Peña Nieto? Pues es un gobierno neoliberal más. Yo creo que ni más ni menos, o sea, simplemente, digamos, vivió unas circunstancias particulares, o sea, en términos de que heredó un país atravesado por una violencia desbordada y no supo atender la situación porque efectivamente tenía una agenda que no estaba orientada en esa dirección. Ahora, lo que me preocupa es que en México hay como una tradición política que los presidentes son fusibles. Es decir, la cuestión de la no reelección y del sexenado, o sea, 6 años de gobierno, hace que Peña Nieto, bien que mal, por eso se puede dar el lujo de emitir decretos de último momento con ese sesgo privatizador tan brutal, porque en última instancia se retira. Y también hay como una lógica que hasta ahora les había funcionado, hay que ver si sigue funcionando, de que también se daba cierta alternancia entre partidos neoliberales. Por lo tanto, ni siquiera, o sea, antes era el PRI que, digamos, heredaba un presidente priista, heredaba a otro presidente priista. Ahora se dio una alternancia entre un presidente priista, heredaba a un presidente panista, que heredaba a un presidente priista, por lo cual se lavaban las manos de las fechorías hechas en el sexenio anterior. Ahora hay que ver si ese sistema establecido hace ya unos 12, 16 años les funciona. Ahora tenemos también a Aníbal García y también qué otros elementos, Aníbal, profesor, usted podría agregar a este análisis de esta gestión de Peña Nieto. Sabemos que no solamente asentó y profundizó la situación social de los mexicanos, pero también dio importantes pasos en el sector de la apertura hacia intereses extranjeros. ¿En qué consistió esa gestión de Peña Nieto?
Claro, además de lo que estaba señalando Máximo, es importante decir que este gobierno empieza y se abre con una serie de reformas estructurales y sobre todo la más importante, habrá que decir ahí, es la reforma energética, la cual abrió el sector energético, no solamente el petróleo, también es gas, y este tipo de reforma energética también consideraba una especie de desindustrialización programada de lo que era Pemex, ¿no? Desde la década de los 90 empezó esta serie de privatización, de segmentación de la empresa paraestatal mexicana y culminó este proceso con 2013. Esta reforma energética, como mencionaban al principio, necesitaba también de otra reforma que no se logró en el 2014 porque en ese momento se atravesó la masacre de Ayotzinapa y de Tlatlaya, y hasta el mes de junio de este año empezaron a hacer por decreto una serie de reformas que eliminan la veda de estas 300 cuencas hidrológicas, ¿no? Este tipo de reforma por decreto es importante para el sector energético, pero también para el minero, ¿no? Porque a partir de la extracción de hidrocarburo vía fracking, que ya se practica en México, el sector energético necesita una cantidad enorme de agua. Ahora, en términos de violencia en el país, hay una continuidad de la política militarizada con el gobierno de Peña Nieto, que le da una continuidad al gobierno de Felipe Calderón, y deja hasta el 2018 poco más de 104,000 asesinatos, y en el primer trimestre del año actual se perfila ya como el más violento, ¿no? Son más de 6,000 asesinatos, y en cuanto a crecimiento económico del país en este sexenio, habría que decir que es el más bajo de los últimos 5 sexenios. Entonces estamos hablando de que desde la década de los 80 el país ha tenido en estos 5 años de gobierno de Enrique Peña Nieto su crecimiento más bajo, no sobrepasa arriba del 2.3% o 1.8% que fue el último año, y también dejó una inflación que sobrepasa los niveles incluso de hace 5 años, ¿no? La inflación ahorita se encuentra más o menos el 5.5% y es la más alta desde el 2009, que fue cuando empezó a expresarse la crisis económica en México, ¿no? Por otro lado, también el incremento de los precios de la gasolina, que no nada más expresa el descontento de la población, sino también una decisión de la administración pública de no dar mayor cabida a las refinerías que hay en México, sino exportar el petróleo mexicano crudo y refinarlo en Estados Unidos, y eso ha hecho que la gasolina se incremente de una manera bastante considerable, ¿no? En el 2012, cuando entró Peña Nieto, la gasolina estaba en alrededor de 10.50 pesos y hoy en día está alrededor de 19, 20 pesos, ¿no? Va variando diario. En cuanto a la devaluación del dólar, es una devaluación que ronda un poco más del 60%. Cuando inició el gobierno de Enrique Peña Nieto, el dólar andaba alrededor de 12.50, 12.80 y hoy lo tenemos en 20 pesos. Entonces esto expresa una cuestión de una política económica fallida en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero también una continuidad en los últimos sexenios neoliberales que han deshecho la economía mexicana. Ahora, profesor Máximo, justamente con estas cifras que nos dio también el maestro Aníbal, ¿por qué o cuáles fueron los elementos que fue utilizado por Peña Nieto para llevar la situación de la población mexicana a las cifras de alguna manera que espantan a los seres humanos, porque vemos cómo esto ha afectado la vida de los mexicanos? Pues, ¿cuáles fueron las políticas aplicadas? Justamente fue el elemento de la privatización. ¿Cómo la privatización, cómo las medidas neoliberales pueden afectar a la mayoría de la población? Adelante. Bueno, o sea, para empezar, digamos, no solo es una cuestión de políticas públicas, es, digamos, un equilibrio de poder. Entonces hay que pensar que hay una acumulación de una correlación de fuerzas entre clases dominantes y clases subalternas en México que no ha tenido
pasaje de gobierno en sentido opuesto. Es decir, tenemos una continuidad neoliberal en México desde los años 80. Por lo tanto, hay una acumulación de derrotas, también de resistencias por el otro lado, pero que no alcanzaron a producir un cambio significativo en la esfera gubernamental. Entonces, aquí no hay que aislar simplemente el sexenio, porque si no, también lo que hacemos es asumir que es Peña Nieto y que por lo tanto Peña Nieto se va y ya tenemos, digamos, que probar otra situación que pueda ser más progresista o más de continuidad neoliberal. Entonces yo siento que esa es un poco la trampa de la lógica sexenal en México. Con lo cual hay que asumir más bien que hay un régimen, o sea, un régimen sociopolítico y un régimen político-institucional que han tenido una larga continuidad. Y por lo tanto, digamos, si bien la tendencia a aislar, digamos, también por cuestiones de que Peña Nieto se va y hay que también hacerle su contrainforme como hizo Aníbal, o sea, contarle un poco cuáles fueron digamos, su propio saldo negativo en la historia de México respecto a seguir con las políticas neoliberales. Hay que considerar que México tiene equilibrios clasistas, oligárquicos, una estructura que ha sido, no solo no ha sido tocada en ese sexenio, sino ha sido profundizada. Entonces hay que entender así las políticas que nos acaba también de enumerar Aníbal, en términos de profundizar una tendencia y asentar o mantener unas estructuras y al mismo tiempo hay que hacer cuentas también con las dificultades que tuvieron los movimientos sociales, el movimiento popular, para hacer frente a esa situación y no poder, digamos, frenar y establecer poderes de veto. Si bien en algunos momentos hicieron tambalear la credibilidad del gobierno, no lograron tener por lo pronto unos saldos que se tradujeran en un desequilibrio político institucional. Esas elecciones son un poco un momento en ese proceso que sin movilización, pero al mismo tiempo yo creo que los movimientos sociales y los movimientos populares están pensando en un voto útil hacia la opción de López Obrador, un poco como contraparte de esa situación, de esa acumulación de derrotas y de agravios en las cuales Peña Nieto hizo su parte. Ahora, profesor Aníbal García, maestro Aníbal García, justamente hemos visto en varias oportunidades lo que ha sido, decíamos, el aumento de la pobreza, el aumento de la miseria. Sin embargo, en las cifras económicas pues no se utiliza o no se contabiliza a México como uno de los países, más bien han dicho que ha tenido más desarrollo en los últimos tiempos. Ahora, no es de eso que se trata el neoliberalismo. ¿Nos puede explicar de qué forma el neoliberalismo afecta a la mayoría? ¿Por qué el neoliberalismo es un camino que afecta a la mayoría de los pueblos, pero a la vez beneficia a una minoría que se niega a el hecho de querer acumular los ingresos de un país? Adelante. Claro, bueno, explicar esto tendría que hacerse un análisis de los últimos 30 años del país, sobre todo por lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? O sea, este gobierno lo que ha hecho es darle una continuidad a una serie de privatizaciones que han beneficiado a un grupo demasiado pequeño y que necesitaban una serie de reformas. En eso estaba la cuestión de la reforma laboral, que flexibiliza el mercado laboral mexicano. La fuerza de trabajo mexicana ahora cada vez está ganando menos, y no solamente gana menos, sino también se expresa en la cuestión del acceso a la canasta básica, ¿no? Que cada vez va aumentando de precio. Por otro lado, también con el gobierno de Peña Nieto, hablando en concreto solamente de estos últimos 5 años, la fracción del sector económico que se beneficia es muy pequeña. Son grupos económicos demasiado estrechos y dejan afuera una cantidad enorme de población. Si revisamos, por ejemplo, los datos que nos da INEGI o Coneval de la población en pobreza, de la situación de pobreza en México, no disminuye, al contrario, aumenta en los últimos 5 años. Y también hace difícil cuantificar la pobreza en México, porque Coneval cambió los índices y los parámetros para calcular la pobreza, ¿no? Entonces esto hace que se quiebre tener una línea histórica con la cual podríamos medir la pobreza. Ahora, también tendremos que explicar una situación en la cual
el país, a partir de las reformas estructurales en México, le da también mayor poder económico, no solamente a fracciones al interno del país, sino también al capital extranjero, ¿no? Que es el que ha estado incrementando sus niveles de inversión, pero también de extracción de riqueza, no solamente material en el país, sino también una riqueza que aumenta en los últimos años, ¿no? Ahora, profesor Máximo Modonesi, porque justamente, ¿qué haría falta en México para que esto varíe? Y es por ahí que le queremos preguntar. ¿Qué más capitalismo, un mejor capitalismo, un capitalismo más bueno o un cambio real de política, un cambio ideológico incluso dentro de la sociedad? ¿Qué opina usted? Es una pregunta difícil. Lo que opino es lo siguiente, que difícilmente hoy se puede establecer en México un signo opuesto, es decir, un signo socialista, que yo creo que es personalmente que es lo que serviría, o una senda anticapitalista. Pero lo que sí se pueden combinar, y ese sería el escenario, el mejor escenario posible que yo vería en las condiciones actuales, es un gobierno tímidamente reformista, en términos de un capitalismo no excesivamente neoliberal, que es la propuesta que hace López Obrador, con una reactivación del movimiento social y del movimiento popular en clave anticapitalista. La combinación de esos dos factores que podría desplazar la derechización en la cual hemos estado sumergidos durante todos esos periodos, e incluso en la que vivimos actualmente, porque la propia moderación de las promesas de López Obrador de 2006 a la fecha son producto de un proceso de movimientos al centro o derechización de esa misma propuesta antineoliberal, que en consonancia con la época dorada, digamos, del antineoliberalismo latinoamericano, tenía unos tintes más progresistas y ahora tienen unos tintes más conservadores. Entonces tampoco tenemos una propuesta, fuerte en el escenario electoral. Al mismo tiempo, no es lo mismo esa propuesta que la continuidad de ese neoliberalismo duro que nos proponen tanto el PRI como el PAN, ahora aliado al PRD. Y al mismo tiempo, el factor determinante me parece que es otro, es que se tiene que reactivar, se tiene que fortalecer una capacidad desde abajo de impugnar ese régimen, cosa que ha surgido esporádicamente en México, ha tenido fuerza por coyunturas, por momentos, por acontecimientos, pero que no tiene la sedimentación y una acumulación, digamos, organizada, que permita hacer contrapeso, incluso ideológico, en términos de conciencia, de claridad, de organización, de capacidad de movilización, a la que sí tienen las clases dominantes. Aquí tenemos una cosa que es muy importante señalar, porque pase lo que pase, no se puede olvidar que en México tenemos unas clases dominantes que, a pesar de que después usan sus fusibles, que son sus presidentes en turno, tienen una gran capacidad de cohesión y de operación, y además tienen un aliado formidable que es Estados Unidos. Bueno, agradecemos al profesor Máximo Modonesi, pero también al profesor maestro Aníbal García Hernández, ambos. Agradecemos estas opiniones y análisis sobre este legado de Enrique Peña Nieto.